A continuación presentaré una expresión original de 3 variables y 7 compuertas, de la cual consiste de 3 variables a, b y c, que se utilizarán las siguientes compuertas lógicas: OR, AND, NOR, XOR, NOT, NAND y XNOR. Y aquí se puede ver la expresión y con las 7 compuertas dichas anteriormente. Bueno, esta sería la tabla de verdad de la expresión original, la cual tiene valores de salidas equilibrados, es decir, que tiene 4 unos y 4 ceros. Para elaborar esta tabla de verdad, lo que hice es estar sacando cada parte de la expresión original y estarlas uniendo con las demás compuertas lógicas hasta llegar a la expresión completa y así sacar sus valores de salida. A continuación, lo que sigue es sacar la forma canónica de min-términos. Para hacerlo tomaremos como referencia los valores de salida que sean unos y anotaremos sus entradas. Si la entrada tiene valor de 0, la negaremos. Si tiene valor de 1, la dejaremos tal y como está. Cada una de estas separadas por un punto o por una multiplicación o conjunción. Bueno, en el primer ejemplo, que es la segunda fila, tenemos un 1. Vemos que la A vale 0, la B vale 0 y la C vale 1. Así que anotaremos A negada por B negada por C. En el siguiente ejemplo, A vale 0, B 1 y C 0. Por lo que anotaremos A negada por B por C negada. En el tercer ejemplo, A vale 1, B 1 y C 0. Se anotará A por B por C negada. Y en el último, que todos son unos, A por B por C. Al final todos estos valores los concatenaremos con una suma, ya que son términos que son una suma de productos. Ahora pasaremos a sacar los maxitérminos. Para sacar maxitérminos tomaremos en cuenta los valores de salida que tengan 0. A diferencia de los mintérminos, aquí negaremos los valores de entrada cuando su valor sea 1 y cuando sea 0 los dejaremos tal y como está. Tomaremos el ejemplo de la primera fila, en donde todos son ceros, así que lo dejaremos A más B más C. El siguiente, que es A0, B1 y C1, quedaría A más B negada más C negada. El siguiente, A1, B0 y C0, A negada más B más C. El siguiente, A1, B0 y C1, A negada más B más C negada. Y estos los concatenaremos con una multiplicación o conjunción. Y así sacaremos la forma canónica de maxtérminos. Bueno, ya que tenemos la forma canónica de mintérminos y maxtérminos, pasaremos a su simplificación o reducción por medio de los mapas de Carnot. Para sacar la forma reducida, en este caso de los mintérminos, trazaremos el mapa de Carnot y localizaremos los unos y los ceros basándonos en los valores de salida de la tabla de verdad de la expresión original. Y una vez ubicados todos los unos, en el caso de los mitérminos, a estos los agruparemos en grupos de 2 a la n. En este caso se pueden hacer grupos de 1, de 2 hasta 4. Estos grupos lo tenemos que hacer de preferencia lo más grande posible para tener una
una mejor simplificación. En este caso tenemos dos grupos de 1 y un grupo solo de solo un 1. Después de agruparlos sacaremos su conjunto simplificado, buscando el valor que no cambia de las variables. Empezaremos por el primer grupo, que es de color verde. Vemos que la que no cambia es la b, ya que se mantiene en 1. Anotaremos la b por la c, ya que tampoco cambia, se mantiene en 0. Como estamos haciendo en términos, vamos a poner c negada, más el segundo grupo. Vemos que los que no cambian es a, b, porque se mantienen en 1. Y c, las dos cambian, así que no los anotamos. Quedaría a por b, más el tercer grupo, que es el 1 solo. Vemos que todas las variables no cambian, así que todas las anotaremos. Como a, b son ceros, van negados, a por b negado, y la c es 1 por c. Y esta sería la forma reducida de min términos. Ahora seguiremos sacando la forma simplificada de la forma canónica de más términos, que es la siguiente, que sacamos en la tabla de verdad anteriormente. Para sacar la forma reducida, en el mismo mapa de Carnot, ahora tenemos que agrupar los ceros de la misma forma que los unos. Una vez que los agrupemos, también tendremos que buscar sus variables que no cambian de valor. En el primer grupo de color rojo podemos ver que no cambia es la b y la c, ya que se mantienen en 0. Anotaremos b más c por el segundo grupo de color azul. Lo que no cambia es la a, se mantiene en 1, está negada, y la b se mantiene en 0. Quedaría a negada más b. Por el tercer grupo, que es un 0 solo, quedaría las mismas variables, a más b negada más c negada. Y esta sería la simplificación o la forma reducida de max términos. Esta sería la simulación del circuito de la expresión original explicada anteriormente, la cual podemos ver que consiste de todas las compuertas lógicas, es decir, las 7 que mencionamos anteriormente. Y también al presionar sus botones o switches podemos ver que marca los mismos resultados de la tabla de verdad. También podremos verificarlo generando la tabla en la opción de arriba. Podemos ver que tiene los mismos valores que la tabla de verdad. A continuación se muestra la simulación en Logic Light de la forma canónica de min términos de la expresión original, la cual podemos ver que está conformada por un gran número de compuertas AND, ya que contienen más conjunciones o multiplicaciones o compuertas AND en la forma canónica. También activando las entradas de acuerdo a la tabla de verdad podemos verificar que tienen los mismos. Esta sería la forma reducida o simplificada de los min términos de la expresión original. Podemos ver que sus números de compuertas, tanto AND y en OR, se ha reducido, y además de eso podemos ver que tienen la misma funcionalidad, o sea, tienen los mismos valores de salida, como por ejemplo 001 o 012 y 010.
entre los otras combinaciones de entradas. Ahora aquí tenemos la simulación de la forma canónica de max términos. A diferencia de la de min términos, podemos ver que esta, en vez de tener mayor número de ANDs, tiene mayor número de compuertas OR, tiene el mismo número de compuertas NOT, y el número que compuertas OR, la de min términos, ahora son AND en caso de los max términos. Pero también podemos ver que a pesar del cambio de las compuertas, tiene los mismos valores de salida, utilizando las mismas condiciones, las mismas combinaciones. Y para concluir con esta expresión, por último tenemos la forma reducida o simplificada de los max términos, la cual expresamos o enseñamos anteriormente, ahora en su forma más simplificada. También podemos obtener los mismos resultados, al igual como si fuera la presentada anteriormente, la cual consistía en más compuertas de las que se ven justo ahora. Y también tiene el mismo funcionamiento de acuerdo a las combinaciones que se la hagan en las entradas A, B y C. También podemos checar el resultado como se dijo anteriormente, en la tabla de verdad que se genera en la opción de arriba. Podemos ver que los resultados son los mismos. Bueno, ahora explicaré una expresión original de 3 variables y 7 compuertas, ahora empleando don't cares, la cual consiste de 3 variables A, B y C. Las compuertas lógicas que se usarán será la AND, la OR, NAND, XNOR, NOT, NOR y XOR. Esta es la expresión la cual le agregaré don't cares en su tabla de verdad. Esta es la tabla de verdad de la expresión usando don't cares. Para realizar la tabla, realicé el mismo procedimiento de la tabla anterior, que es sacando los valores de cada parte de la expresión original hasta llegar a la expresión completa, con la diferencia de que ahora le agregué elementos don't care. Los elementos don't care son salidas cuyos valores no nos importan, es decir, que no las tomaremos en cuenta al momento de estar evaluando los resultados. Ahora proseguiré a sacar los min términos y max términos de esta tabla de verdad. Para sacar los min términos, tomaremos en cuenta las salidas como 1 y anotaremos sus entradas dependiendo del valor de entrada que tengan dichas entradas A, B, C. Por ejemplo, la primera tenemos que A es 0, B es 0 y C es 0, así que va a ser el primer min término, conjunto de min términos va a ser A negada por B negada por C negada. El siguiente 1 es en la cuarta fila, el cual es A0, B1 y C1, lo cual nos quedaría A negada por B por C. Y el último 1, que es en la penúltima fila, nos queda A1, B1 y C0, lo cual nos quedaría A por B por C negado. Para sacar los max términos, ahora tomamos en cuenta los ceros y ahora en vez de negar cuando las salidas son ceros, vamos a negarlas cuando son unos. Y cuando son ceros las tomaremos las entradas tal y como están. El primer ejemplo, que es la segunda
fila, vemos que A es 0, B es 0 y C es 1. Nos quedaría A más B más C negada. Y el segundo y último ejemplo sería en la sexta fila, la cual tenemos A1, B0 y C1. Nos quedaría A negada más B más C negada. Y estos serían los mitérminos y maxtérminos de esta expresión. Después de sacar la forma canónica de mitérminos y maxtérminos de la expresión original anterior, las simplificaremos por medio de los mapas de Carnot. Para simplificar la forma canónica de mitérminos y maxtérminos, vamos a ubicar en el mapa de Carnot los unos y los ceros, así también como los Donkers, expresados con una X. Los Donkers en los mapas de Carnot los podemos usar como ceros o unos, y estos nos servirán para hacer un grupo más grande de ceros y unos, depende de que estemos agrupando, para poder hacer un grupo más grande y hacer una simplificación más óptima. Como por ejemplo, podemos ver que en el primer grupo de color rojo tenemos agrupado 4 elementos, que son 2 unos y 2 donker. También el segundo, el grupo verde, 2 unos y 2 donker. Después, como la simplificación anterior, sin donkers, vamos a anotar las variables de los números que no cambian. Empezamos por las columnas. Vemos que el que no cambia, y vemos que las A y B sí cambian, así que no las tomamos en cuenta. En C vemos que 0 no cambia, y como estamos haciendo intérminos, se va a anotar C negada. Más nos concentramos en el segundo grupo de color verde. En las columnas A, B, el que no cambia es B, ya que se mantiene en 1. Y la notamos como B, ya que es un 1. Y las filas C cambian, así que no las tomaremos en cuenta. Así que nuestra simplificación de mitérminos sería C negada más B. Ahora simplificaremos la forma canónica de maxtérminos, la cual es la siguiente. Por medio del mismo método, utilizamos el mismo mapa de Carnot, pero ahora agruparemos los ceros. En este caso no hay necesidad de agruparlos con donkers, ya que podemos agrupar los dos ceros y no podremos usar un grupo más grande, formar un grupo más grande. Así que dejamos solo un grupo y tomamos las variables que no cambian de número, que es en las columnas la B, es que se mantiene en 0, y como es maxtérmino, lo vamos a dejar como B, más la C negada, ya que se mantiene en 1, y la negamos, ya que estamos simplificando maxtérminos, y la que no cambia es el 1. Y nuestra simplificación de maxtérminos sería B más C negada. Esta es la simulación de la expresión original de Donker en Logic Live, la cual podemos ver que tiene las 7 compuertas lógicas, su salida, que es de foco, que representa los valores de salida, y las 3 entradas, A, B y C. Para comprobar que respeta los valores de salida de la tabla de verdad, le asignaré las combinaciones de las entradas, los valores de las combinaciones de las entradas, para que el foco se apague, las cuales son, empezando de la A a la C,
001, 001, vemos que se apagó. Y la segunda, que es 1, 0, 1, vemos que también se apagó. Así que podemos ver que sí respeta los valores de la tabla de verdad, y tanto como sus entradas, combinaciones de entradas y la salida. Bueno, esta es la representación física en Arduino de la expresión original con 3 variables y 7 compuertas lógicas empleando Donkers. Podemos ver que ningún botón está presionado, la LED está encendida. Podemos ver el segundo ejemplo, que el tercer botón está encendido. Como resultado nos dará que la LED se apagará. Podemos comprobar esto presionando el tercer botón, que lo denominamos el botón número C o la entrada C. Podemos ver que el botón se apaga. Podemos ver que si la primera y la última entrada están encendidas, también el botón se apagará. Podemos probar esto presionando el primer botón y el tercero. Podemos ver que la LED se apaga. A continuación se muestra la simulación de la forma canónica en términos de la expresión con Donkers, la cual podemos ver que consiste de 3 compuertas NOT, 6 AND y 2 OR. También para comprobar su funcionamiento daré un ejemplo para que la entrada de 0, o sea que el foco se apague, la cual es A0, B0 y C1. Vemos que el foco se apaga y podemos ver que tiene el mismo funcionamiento que la expresión anterior, de la simulación anterior. Esta es la forma física de la forma canónica de minitérminos de la expresión con Donkers, la cual vamos a probar su funcionamiento, que respeta los valores de salida que da la tabla de verdad. Como podemos ver, si ningún botón está presionado, la LED estará encendida. Probaremos el segundo ejemplo, en donde dice que si el tercer botón, o el botón C, está presionado, la LED se apagará. Presionamos el tercer botón. Vemos que esto sí funciona, o sea que respeta los valores de la tabla de verdad. Tomaremos el ejemplo de la fila 6, el cual dice que si presionamos el primer y el tercer botón, la LED también se apagará. Los presionamos y podemos ver que también se apaga. Con esto concluimos de que respeta los valores de salida de la tabla de verdad. Y esta es la simulación en Logic Live de forma canónica en términos simplificada, la cual conseguimos haciendo el método de mapas de Karnaugh. Podemos ver que el circuito se redució de manera de que ahora solo hay una compuerta NOT. Como antes podemos ver que había 3 y ya no hay compuertas AND, que eran 6, y de las OR, de las 2 que habían, ahora solo tenemos una. Y podemos ver que tiene el mismo funcionamiento, a pesar de que la entrada A ya no participa en este circuito. Podemos obtener los mismos resultados. Por ejemplo, activando la entrada C, el foco se seguirá apagando. Bueno y por último, aquí tenemos la simplificación de la forma canónica de min-términos de la expresión con Donkers, la cual solo participan 2 botones, el B y el C,
y también podemos ver que su complejidad es mucho más simple a comparación de los dos anteriores. También probamos un ejemplo para ver que con la misma combinación se apaga la LED. Para eso haremos el segundo ejemplo, ya que solo tenemos la B y la C. Solo presionaremos la C, o sea el tercer botón, y la LED se apagará. Vemos que esto sí funciona y cumple con los mismos resultados de la tabla de verdad, al igual que los anteriores. Ahora aquí tenemos la simulación de max términos de, de la expresión con don't cares, la cual podemos ver que a diferencia de min términos contiene dos not en vez de conseguir ahora la mayoría de compuertas OR, es decir, AND, ahora contiene más OR y de AND solo tiene una. A pesar de eso, también tiene el mismo funcionamiento que las anteriores. Por ejemplo, encendiendo la señal o la entrada C, el botón o las salidas el foco se apaga teniendo el mismo funcionamiento. Y para concluir con las simulaciones, tenemos la simplificación de max términos de la expresión con don't cares, la cual podemos ver que tiene una estructura similar al de la simplificación de min términos, con diferencia de que aquí cambia la negación de la entrada. También podemos ver que no participa la entrada A, pero puedes conseguir los mismos valores de salida con las mismas combinaciones, como por ejemplo la C.